Está bien helado hacia afuera. Así que ahí estamos para empezar hoy día. Ahí teníamos una conversa bien entrete fuera de micrófono. Hablábamos de que, o sea, tú me contabas que el entrenamiento así como de élite o la competencia máxima no es tan beneficioso para la salud. Sí, no, eso estábamos hablando recién. La verdad que no es muy saludable la competencia de alto rendimiento. O sea, la alimentación que uno lleva en el alto rendimiento, si no está bien asesorado, no es muy saludable. También de repente llegamos al sobreentrenamiento. Entonces ahí hay que estar viendo esos temas que claro, de repente dicen, sí, son deportistas, pero es difícil la vida que uno lleva como deportista de alto rendimiento en temas de alimentación y en temas de entrenamiento también, porque de repente tenemos un torneo cerca y nos ponemos a entrenar y ahí llegan las lesiones producto del sobreentrenamiento. Así que hay que ver ahí también, de repente podríamos conversar esos temas aquí. Sí, oiga Rocío, una consultita antes, de lo mismo que estábamos hablando antes de entrar al tema que la gente tiene que poner mucha atención porque es un tema importantísimo. Eso del, ya me como un churrasco y lo quemo en el entrenamiento, o termino de entrenar y, o sea, me como su McDonald's, total entrené o entreno mañana y lo quemo, ¿es tan así? De que me como un combo churrasco completo italiano, jugo, bebida, helado, y más rato entreno y listo. O sea, es que hay que ver las calorías que nosotros consumimos ahí, pero de repente tampoco es tan bueno hacer eso porque nos podemos dar ese gustito o sea, principalmente hay que equilibrar la alimentación. Eso es lo importante, no estar pensando, me comí, por ejemplo, no sé, para el 18 típico. Dicen, ya, una empanada son 500 calorías, entonces me tengo que bailar no sé cuántas cuecas. De repente no es necesario hacer eso. O sea, si nosotros llevamos comúnmente una alimentación equilibrada y estamos realizando continuamente ejercicio físico, no es como que no pueda de repente darme ese gusto de comerme una empanada o el fin de semana, no sé, tomarme un helado. Hay que darse un gustito. Sí, hay que darse el gustito. Un sushi. ¿Cuál es la comida favorita de Rocío? Hoy me gusta harto el sushi, sí. Pero creo que así como que mi debilidad son las papas fritas. Profe, hoy día vamos a estar conversando de algo que tiene relación a la diabetes o la actividad física en la diabetes. Hay mucha gente que tiene diabetes, hay mucha prediabetes en la juventud y hay muchos jóvenes con diabetes. Sí, como ya hemos contado anteriormente, las cifras son bastante alarmantes en el tema de la obesidad y las enfermedades de no transmisibles, que son por ejemplo la diabetes, enfermedades cardiovasculares y ese tipo de enfermedades que están asociadas, ¿cierto?, a la inactividad física y los diferentes temas que ya hemos estado hablando. Así que hoy día vamos a hablar de la diabetes y el ejercicio físico. Póngale. Primero, ¿qué es la diabetes? Claro, de repente a nosotros nos dicen, sobre todo a los adultos mayores, no, usted tiene diabetes y listo, vaya, tómese tal remedio y chao. Pero no nos explican finalmente qué es la diabetes, que al final es lo más importante y nosotros vamos aprendiendo. Bueno, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica en la que el azúcar de la sangre se eleva por sobre los niveles normales. Cuando no es controlada, esta puede traer complicaciones a corto y largo plazo, al aumentar, ¿cierto?, el riesgo de infarto al corazón, ataques cerebrovasculares y entre otras patologías. ¿Para qué sirve la glucosa o el azúcar? La glucosa sirve como fuente de energía inmediata y se encuentra en la mayoría de los alimentos, por no decir todos. Posterior a la ingesta de comida, esta es dirigida, ¿cierto?, por acción enzimática y la glucosa, junto con los otros nutrientes que tiene la alimentación que estamos consumiendo, y la que llega a la sangre absorbida por el intestino. Por otro lado, el organismo también es capaz de fabricar la glucosa en el hígado a partir de las grasas y las proteínas. Estas se van acumulando y forman parte de las reservas energéticas del organismo para los momentos de ayuno. ¿Cuáles son los momentos de ayuno? Los momentos que estamos, ¿cierto?, sin consumir alimentos. El ayuno intermitente que se puso de moda. Está muy de moda y eso. ¿Cuál es la glicemia normal? La glucosa normal en sangre varía entre los 70 y los 99 miligramos por decilitro en ayunas, o sea, cuando no estamos consumiendo alimentos, y se eleva cada vez que uno ingiere, ¿cierto?, el alimento, llegando a un 140 miligramos por decilitro hasta 2 horas después de comer. Existen 3 tipos de diabetes, ¿cierto?, que son la diabetes tipo 1, que es cuando se comienza, ¿cierto?, de forma brusca a consecuencia de un proceso autoinmune previo,
Finalmente esa es la diabetes que nosotros, ¿cierto?, nacemos, por decirlo de alguna forma, con ella. Se da generalmente, ¿cierto?, en niños y jóvenes. Y la diabetes tipo 2, que es el tipo de diabetes más frecuente en el adulto, que se produce por una mezcla de menor producción de insulina en el páncreas, ¿cierto?, y la dificultad para que la insulina funcione adecuadamente, y generalmente se produce en los 40 años en las personas que tienen familiares con diabetes o cierta resistencia a la insulina. Y también tenemos la diabetes gestacional, que comúnmente pasa cuando estamos embarazadas, ¿cierto? En las mujeres se da solamente y se produce por la glicemia alterada, ¿cierto?, en ayunas durante el embarazo. Y también tenemos la prediabetes o resistencia a la insulina, ¿cierto?, que esto es previo a que pasemos a tener una diabetes. Bueno, y una vez ahí, cuando hay el tema de la insulina, hay que inyectársela todos los días. Claro, los de diabetes tipo 1 tienen que andar, ¿cierto?, con su inyección de insulina o su kit de insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona que se produce por las células que produce el páncreas, y su función principal es facilitar la entrada de la glucosa desde la sangre hacia las células del organismo para ser utilizada como fuente de energía en los distintos procesos, ¿cierto?, que realiza nuestro cuerpo. La insulina además ayuda a almacenar los excesos de glucosa en el hígado. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Los más comunes son la pérdida de peso sin explicación a pesar de estar alimentándonos de buena forma, el aumento del apetito o polifagia, el aumento de la sed o polidipsia y el orinar en exceso, que es la poliuria. ¿Cómo nosotros finalmente se nos da este diagnóstico de tener resistencia a la insulina o diabetes? Es cuando la glicemia en ayuna está por sobre, ¿cierto?, los niveles normal en forma repetida, y la glicemia al azar, que es la que nos toman de repente en el dedito, está también por sobre los 200 miligramos por decilitro, asociada a los síntomas que ya acabo de nombrar. Como también al hacernos esta prueba de tolerancia a la glucosa, que es esta que nosotros tenemos que ir, nos toman el examen, nos dan esa botellita que no es muy rico el jugo. A mí no me ha tocado, pero ¿te ha tocado a ti? Sí, y después de las 2 horas, ¿cierto?, nos vuelven a tomar y estamos por sobre los 200 también miligramos por decilitro. Ahora lo importante, beneficios asociados a la actividad física con respecto a la diabetes. Beneficios agudos que tenemos es que existen mejoras inmediatas en los niveles de glucosa en la sangre, y los beneficios crónicos son la mejora de la aptitud cardiorrespiratoria, la composición corporal, los perfiles lipídicos, ¿cierto?, ahí donde está el HDL, el LDL, y la sensibilidad a la insulina. Oiga, sí, hay una persona que me estaba escribiendo, me dice que con el tema de la insulina, recordarle que Rocío es profesor de educación física, no es nutricionista ni nutrióloga, pero habla del tema de cuando, si uno come, la insulina se demora un tanto en bajar, un tanto tiempo, y entonces de repente te recomiendan desayuno, colación, almuerzo, y en ese tiempo dice, desayuno, almuerzo, no alcanza a bajar la insulina, entonces la insulina está todo el día arriba. Bueno, malo, ¿qué onda? Microondas. Bueno, se supone que a nosotros nos dicen que debemos consumir alimentos cada cierta cantidad de horas para que la insulina no esté así como cuando vemos el electrocardiograma, sí, arriba, abajo, arriba, abajo. Ya, la idea es que la insulina no esté ahí, sino que se vaya manteniendo, ¿cierto?, en los niveles, porque de repente cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina o diabetes, vamos a ver que se produce esta curva de subo, bajo, subo, bajo, subo y bajo. Entonces es para mantener, ¿cierto?, el nivel estable de la insulina. Es para eso que nos hacen comer cada cierta cantidad de horas. Mira, está en Parral escuchando. Mi gran amigo y mi doctor Javier Ernesto, que viene allá desde Cuba, mi brother. Dice, cuéntale cuando llegaste al hospital con 180 de frecuencia cardíaca. Llegué así, saluda ahí a mi top, que está ahí en Parral escuchando. Ahí taquicardia full. Sí, llegué con 180. Sí, rapidito, como que me tenían así como una máquina. Sí, expectante, estaban todos al lado mío, así como en cualquier momento se importa. No.
Bueno, por ahí, como saben ustedes, siempre estoy revisando estudios y dentro de ellos revisé un estudio que fue realizado en una clínica especializada, ¿cierto?, en problemas relacionados a la obesidad, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, en donde, claro, se efectuó este estudio con un número importante de personas. Cuando son clínicas importantes y suben estos estudios, por lo menos hacen unas 5.000 personas. Y fue relacionado a la prevención de la diabetes. Este estudio consistió en que se dividieron en tres grupos la cantidad de personas que había, y en donde uno de ese grupo recibía un tratamiento placebo, que recibía un medicamento de mentiritas, por decirlo de alguna forma, puede ser, no sé, una vitamina, pero obviamente sin que esta persona o paciente supiera que no le estaban dando, que no era el medicamento, que en este caso utilizar la metformina. Y el uno, cierto, que recibía esta metformina, y el otro que cambió sus hábitos de alimentación, ¿cierto?, los mejoraron y también empezaron a realizar ejercicio físico. Lo que resultó en que, claro, la metformina, ¿cierto?, que es comúnmente el medicamento que nos dan cuando estamos con resistencia a la insulina o con diabetes, servía, pero que el realizar actividad física o ejercicio físico combinado con la mejora de la alimentación tuvo un 58% más de efectividad que el tratamiento farmacéutico. O sea que si nosotros mejoramos nuestra alimentación y realizamos ejercicio físico, vamos a estar recibiendo muchos más beneficios que lo que nos entrega la metformina, que es el medicamento que nos entregan. Se vaya a cortar mi. Estaba escuchando un mensaje del doc que estaba muerto de la risa. El deporte, hay que dejarlo claro, y tú lo has dicho siempre, es el futuro, el presente, el pasado. La polipíldora. La polipíldora es la solución a muchos problemas de salud. Sí. El otro día me salió, no es nuevo, pero salió un video de un joven que estaba así como en 104 kilos, un poco más, y que un día se durmió y se empezó a trotar, solo trotar, y como en 9 meses bajó 100 y algo a 82, y después le metió, como que iban mostrando su evolución, después le metió un poco de pesa y quedó, y claro, bajó la hipertensión, bajó la diabetes, pudo controlar el colesterol y un montón de cosas más que afectan a la salud, que uno piensa que solamente los puede arreglar con el medicamento, con el fármaco, que claro, el fármaco te ayuda un ratito, te quita el dolor de cabeza, te quita la acidez, te baja un montón de cosas, pero tiene hartos daños colaterales a la hora de que después entrega sus efectos. De hecho, hay muchos medicamentos, o no tantos, pero hay varios medicamentos que hoy día están tratando de sacar del mercado, o porque están provocando un daño importante. La solución te la da un ratito, pero después viene un daño considerable. Sí, es verdad. Así que bueno, por lo tanto, gracias a este estudio podemos nuevamente observar que el ejercicio es incluso más cierto efectivo que el medicamento que nos están dando. En relación al ejercicio, comúnmente y lamentablemente, la mayoría de los médicos solo recetan el fármaco y hacen que las personas sean dependientes de ¿cierto? Porque no los orientamos a que cambien su alimentación, a que empiecen a realizar ejercicio físico, ¿cierto? Que trabajen con algún profesional que también los pueda ayudar respecto a esto. Pero, por ejemplo, en el caso de la metformina, el remedio lo único que hace es mantener, ¿cierto?, los niveles de insulina normales, pero no produce una mejora, que eso es lo importante. O sea, no nos está haciendo nada más que mantener, ¿cierto?, los niveles de insulina estables, pero no nos está ayudando a mejorar este parámetro. En cambio, si nosotros mantenemos, ¿cierto? ¿Están llamando ahí? En cambio, si aún estamos en una etapa de resistencia a la insulina, por ejemplo, o más conocida como la prediabetes, si nosotros enviamos a nuestros pacientes a realizar este cambio de poder de realizar ejercicio físico, de mejorar su alimentación, podemos revertir esto y que nuestros pacientes mejoren sus índices. Por lo tanto, al modificar sus estilos de vida, estarían cambiando también su alimentación, realizando ejercicio físico, y así no tendrían la necesidad de consumir este medicamento y estarían mejorando sus parámetros, que al final es lo importante, y podríamos prevenir que este paciente o esta persona pase a tener cierto diabetes. Mira, aquí me escribe una amiga y dice, es el negocio entre los médicos y las farmacéuticas, que hay un libro que parece que está en reportaje que se llama Inferno, donde está Ñublense, no jugando porque no jugaba, ahí estaba Jonathan Cisternas, un jugador de fútbol que después fue ayudante de en Colo-Colo, después estaba allá por los Emiratos Árabes dirigiendo. Es un tipo que era medio hippie para sus cosas, creía en la energía y mucho de eso. Entonces el libro de Inferno habla un poco de eso, de cómo
a ver, sin asustar a la gente ni nada, estos son teorías conspirativas, pero dicen que de alguna manera ahí están tratando de reducir la población, con fármacos, la alimentación, un montón de cosas que hacen que da para pensar al menos de cómo en el último tiempo aumentaron tanto los cánceres de estómago, o cómo en el último tiempo han aumentado las enfermedades patológicas, un montón de cosas más. Entonces ese libro hablaba de eso, de que el fármaco, lo que estábamos conversando recién, claro, te soluciona el problema en el instante, pero después te trae un daño colateral o secundario bien importante. Sí, eso, bueno, pasa mucho, como te decía, que los médicos por lo general, te mandan, en el caso de los CEFAM, te mandan al nutricionista. Pero, por ejemplo, cuando nosotros llevamos a los niños, pasa mucho, cuando llevamos a los niños al CEFAM o al hospital y encuentran que ya está cierto sobrepeso, que ya está aumentando todos sus índices en relación a que pueda tener cierto esta prediabetes, resistencia a la insulina, por lo general, claro, le empiezan a dar medicamentos, pero no lo derivan hacia el profesional que los pudiera ayudar, claro, o sea, sí lo derivan al nutricionista, pero en la prevención el sistema de salud no tiene ese método de empezar a prevenir que ocurra esto, y al final eso es lo importante. O sea, nosotros creo que, en mi caso, creo que el Estado debiese estar, o la salud debiese estar en la prevención, y no en cuando ya el niño está con resistencia a la insulina, cuando ya el niño o la persona está con diabetes. Claro, ahí están trabajando con ellos, le están mandando al nutricionista, le están dando el medicamento, pero en la prevención no hay nadie, y al final lo importante es prevenir. Nuestro sistema de salud es de reacción, no es de prevención. Tengo mi amiga que dice, di la verdad, Rosa, los médicos no les interesa tener gente saludable, no es una teoría conspirativa, dice, es verdad. Bueno, ahí eso es sumamente lamentable porque, como decimos, o sea, lo importante es prevenir esta enfermedad. O sea, creo que los índices en plata que se gastan cuando nosotros tenemos que atender estas enfermedades sería mucho menor si nosotros realizamos esta prevención. El presidente de Francia, en un momento de la pandemia, le dijo a su gente, por favor salga a correr, por favor salga a andar en bicicleta, porque encerrado no es mucho lo que se puede ayudar al cuerpo. Sí. Por otro lado, también existe un mito que, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Que es cuando encuentran a las personas, ¿cierto? Con sobrepeso o resistencia a la insulina, les dicen ya, vaya a caminar o a hacer cardio y listo, ahí va a poder bajar de peso. Cosa que, me refiero al peso, cierto, no es un factor importante a la hora de la salud, porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo con números medio estrafalarios. Yo puedo pesar, claro, no sé, 100 kilos, medir unos 70, pero tengo entre un 17 y un 20% de masa grasa. O sea, claro, sí estoy sobrepeso, pero mayormente mi cuerpo está saludable porque mi composición corporal es mayormente músculo que grasa, y al final eso es lo importante. Es una idea, obviamente. Bueno, ya volviendo al tema, al momento de realizar ejercicios con fines médicos y de salud, como por ejemplo en revertir, cuando ya nosotros tenemos resistencia a la insulina, en revertir esto para no pasar a tener diabetes, es importante realizar ejercicio aeróbico, que es lo que de cierto nos recetan, pero también realizar ejercicios de fuerza. Si nosotros combinamos ambos, hay muchos estudios que dicen que la efectividad va a ser mucho mayor para mejorar, ¿cierto?, los niveles que nosotros necesitamos, que es la curva de la glicemia, ¿cierto? Y por lo que nosotros sabemos que estos estudios están avalando a que, claro, si nosotros realizamos ejercicio aeróbico, sí nos va a servir, obviamente, como también si realizamos ejercicios de fuerza por separado. Pero si nosotros combinamos ambos ejercicios, que serían aeróbico y de fuerza, va a ser mucho más efectivo, por lo tanto nos vamos a demorar mucho menos en revertir estos números. Bien, aparte que insisto, la gente piensa que necesitamos 2-3 horas para entrenar y poder generar algo. ¿Cuánto es una rutina que ya empiece a generar algún efecto positivo en tu cuerpo, en tu físico, en tu mente, en todo? Lo que la OMS es cierto que es al final el ente principal por lo que nos guiamos, cierto, todos los profesionales de la salud, nos dice que debiésemos fraccionar estos 150 minutos mínimos que yo les decía en la semana. O sea, con realizar media hora en el día, entre 20 minutos a media hora, ya estamos cumpliendo, cierto, con los parámetros mínimos que se nos solicitan, y ya podríamos estar teniendo, cierto, estos beneficios que nos trae el realizar actividad física.
Así que con media hora, entre 20 a media hora, estamos súper bien. Bien. Sí, no es necesario, ya voy a salir 3 horas, voy a ir 3 horas al gimnasio, no sé, voy a ir 5 horas a andar en bicicleta, da lo mismo. O sea, si nosotros, obviamente sí, puede tener muchos más beneficios, ¿cierto? El realizar mucho más actividad física, pero con media hora nosotros estamos súper bien. Recuerda la gente, haga deporte. Hoy día hay una cantidad de material deportivo disponible en las plataformas digitales. Lados, sí. Te pone cómo entrenar en casa en YouTube y le van a aparecer 1000 videos. Bueno, de hecho pueden ver las redes sociales de los diferentes entes deportivos que tenemos a nivel nacional. En el caso del MINDEP están subiendo entrenamientos que pueden estar realizando en vivo. Hay muchos gimnasios también que tienen a sus profesionales realizando clases a través de redes sociales. Entonces ahora es muy fácil. Creo yo que la mayoría de las personas tiene un celular o tiene acceso al computador, a internet, y es tan fácil como buscar, no sé, en Facebook MINDEP y tienen el horario de las clases de cuáles realizan. Y realizan una infinidad de clases, desde para los más chiquititos hasta para adultos mayores. Yo así me que quedé en una estén atentos de ahí. ballet el otro pero no tenía el tutú. Sí, y hacen actividades inmateriales, entonces que podemos tener acceso muy fácil a estas clases y la verdad que son muy beneficiosas para nosotros, sobre todo si no estamos realizando ejercicio físico. Bueno, finalmente, como les cuento, esto de realizar ejercicio y llevar una vida sana, que pasa mucho, dicen que claro, sí, es sumamente importante, pero obvio que no significa que no me voy a morir. Dicen que el realizar actividad física es beneficioso. Pero no significa, ¿cierto?, que yo no me voy a morir de algo, porque morir es un proceso natural, ¿cierto?, de nosotros. Pero sí significa que voy a aumentar mi expectativa de vida y voy a mejorar también la calidad de vida. Así que es importante esto. Como también voy a reducir los riesgos de fallecer o padecer alguna enfermedad cardiovascular o cardiorrespiratoria, como también una enfermedad metabólica. Así que, como siempre le he dicho, es muy importante realizar ejercicio físico, mantener, ¿cierto?, mis hábitos de vida saludable, que no quiere decir que yo nunca me voy a comer, por ejemplo, una pizza o no puedo salir a tomar helado. No, eso no es. Si yo me restringo de esas cosas, no estoy llevando una vida saludable. Sí, quizá una alimentación saludable, pero ser saludable no es solo alimentarme bien, sino también tener una salud psicológica, la salud física, como también, ¿cierto?, mi salud activa, ¿cierto?, de llevar hacer ejercicio. No, y hoy día también hay que cuidar la salud emocional, la salud desde el interior, mente, cuerpo, corazón, alma, todo, porque el mundo está pasando momentos súper complicados y hay un montón de incertidumbres con lo que está pasando con la pandemia. Sí. ¿Cuánto más va a quedar? Lo favorable para esta pandemia es que desde el sábado a hoy, al menos a nivel mundial, avanzaron a fase 4 5 o 6 ensayos clínicos de vacuna contra el COVID. Qué bueno. Hay una japonesa que es la que va a recibir Chile. Creo un millón de dosis, me parece, para una primera entrega. Y eso ha ido dando muy buenos resultados. De hecho, Maduro hizo una publicación que ellos habían encontrado la cura y la vacuna completamente definitiva en Venezuela, sin efectos secundarios, porque el ensayo más prometedor es de la Universidad de Oxford en Reino Unido, Inglaterra. Pero sí, han tenido que parar 2 veces, sí, si no me equivoco. Porque habían algunos voluntarios de estos ensayos que habían tenido alguna complicación de salud. Lo reanudaron ahora, porque dicen que ya como que como que ya encontraron lo que estaba marcando ese error y ya están avanzando. Así que, pero hay que cuidarse, hay que cuidar las emociones, el alma, la mente, la cabeza, porque nos queda harto de esto. Por más que alguien diga que el próximo año vamos a estar en una normalidad casi completa, de hecho dudo que volvamos a una normalidad como en algún momento lo vivíamos. Entonces hay que tener precauciones en cuidar lo físico, que nos recalca la Rocío todos los martes, y también lo emocional. Sí, es importante que, como les decía, de repente realizamos estas dietas porque no nos guiamos por un profesional y donde nos restringen todo, y lamentablemente esas dietas son dietas, o sea, duran una cierta cantidad de tiempo y después nos aburrimos y las dejamos ahí y volvemos a comer como lo hacíamos antes.
Entonces aquí lo importante es mantener, ¿cierto? Un proceso de por vida, ir cambiando de a poco estos hábitos alimenticios y no dejar, ¿cierto?, de comer, por ejemplo, ya, de un momento a otro no voy a comer más pan. ¿Cuánto me duró esa dieta? Porque es una dieta, o sea, eso no es cambiar hábitos alimenticios. Lo que también quiere decir cambiar los hábitos alimenticios, como volví a repetir, no es dejar de comer chatarra, porque eso está mal. O sea, al final me voy a empezar a decir, no, es que voy a ver como que las papas fritas hacen muy mal. Pero si yo dejo de comer esto, al momento después voy a querer comer, me van a dar estos atracones y voy a volver a la normalidad. Entonces no hagamos eso, porque al final nos estamos jodiendo, por decirlo de alguna forma, nuestra salud mental, porque no, es que no puedo comer y no voy a ir, por ejemplo, a un cumpleaños porque van a haber puras burras de comida. Hay gente que se va obsesionando también con su cuerpo y ocupan un montón de fórmulas para bajar de peso, estas famosas pastillas que te inhiben el apetito, pero que después tienen un efecto rebote, sí, de manera considerable. Yo tengo una relación un tanto tóxica con la Coca-Cola. La dejo, vuelvo. De hecho, hoy en la mañana desperté, y te soy súper sincero, desperté con ganas de tomar Coca-Cola. Sí, pasa mucho, por eso es importante que nosotros no digamos esto ya, restringir todo lo que supuestamente me hace mal. Al final lo que hace mal es los excesos de eso. O sea, si yo, claro, puedo tomar Coca-Cola quizás, no sé, una vez cada 2 días, una vez cada 3 días, dependiendo de mi salud, obviamente. Y después no voy a tener esos atracones de querer tomarme en 5 minutos 1 litro de Coca-Cola. Entonces eso pasa de repente, no sé. Voy a un cumpleaños y no había comido hace 2 meses porque estaba en dieta, torta, dulce y todas esas cosas, y voy al cumpleaños y me como todo. Entonces, no, esa no es la idea. Sí, es darse permiso, ¿cierto?, de comer esas cosas. Y es lo mismo del ejercicio. O sea, tampoco nos obsesionemos con realizar ejercicio los 7 días de la semana, 2 horas. No es necesario. O sea, si nosotros realizamos, ¿cierto?, este mínimo de 150 minutos de actividad física moderada, está sumamente bien. O sea, dividimos en 3-4 días ese tiempo y listo. No es necesario que yo esté los 7 días de la semana yendo al gimnasio o saliendo a correr. Sí que va a tener mucho más beneficios, también es verdad, pero no nos obsesionemos con eso. Y empecemos de a poco, porque si no, eso tampoco nos va a durar. Sí, mi papá, que está con el Tatita Dios, ahí arriba, ese era el chacal de la Coca-Cola. Yo lo vi un montón de veces tomarse una Coca-Cola de 2 litros al seco, en la botella. El tipo era bravo para la Coca-Cola. Bravo. Entonces, hoy día, en base a un estereotipo que nos metió a la televisión, los programas, las revistas, todo, hay mucha gente obsesionada con su cuerpo. Hemos visto a través de las noticias de repente mujeres y también hombres que han ido a otros países como a hacerse cirugía. De hecho, hay una chilena que falleció en Perú, ahí en Tacna, en una cirugía, una abdominoplastía. Hay gente que está completamente obsesionada por bajar de peso, que no está contenta con su cuerpo, y eso lo lleva a probar otros métodos que no son tan beneficiosos para la salud. Sí, es lamentable igual, porque claro, ahora está muy a la mano las redes sociales y lamentablemente desde muy chicos empiezan los niños a utilizar ahora las redes sociales. Entonces, por ejemplo, hace poco pasó una chica que estuvo en reality, que eso está ayuno intermitente, y la tipa quedó, parecía un fantasma. ¿Rosana Muñoz? Ella, y lamentablemente mucha gente empezó a hacerlo, y eso ella lo hizo con una persona que ni siquiera era profesional. O sea, era una persona que seguía este método, y claro, lleva mucho tiempo trabajando en esto, pero no es beneficioso para la salud. O sea, al momento de nosotros realizar algo, por favor no se guíen por las redes sociales, sobre todo si estamos hablando de que estamos cambiando cosas en nuestro cuerpo. O sea, es muy importante que nosotros siempre nos guiemos por profesionales. Y lo otro no es lo mismo que haga ayuno intermitente Arturo Vidal que lo haga yo, porque ahí también hay un control. Los futbolistas o los deportistas de élite. Sí, ellos tienen a muchas personas trabajando por él. Entonces, claro, si a ellos les recetan, pero a ellos les recetan hacer el ayuno intermitente, es porque tienen un médico, porque tienen un kinesiólogo, porque tienen nutricionistas, tienen psicólogos. Entonces, atento con esas cosas, que de repente lo que nosotros vemos en redes sociales no es lo mejor, lo óptimo. Así que siempre que quieran hacer estos cambios, apóyense con profesionales. Dice, de fallas multiorgánicas a bulimia, las consecuencias del peligroso ayuno intermitente de Roxana Muñoz. Sí,
Sí, sí, fue bastante comentado ese caso, así que atentos ahí con esas cosas, sobre todo los jóvenes que ven redes sociales y nosotros también atentos con las cosas que subimos, porque de repente podemos, claro, subir estos retos y ha pasado a mucha gente que con estos mismos retos llega al hospital, porque no es capaz de hacerlo. Entonces, seamos conscientes de lo que subimos y también de lo que nosotros seguimos cuando vemos estas redes sociales. A cuidarse, a protegerse. Sí. Por último, si tienen alguna duda, alguna consulta, usted nos espera el próximo martes y se la hacemos a la profe Rocío, o también la puede seguir a través de sus redes sociales. Sí, @rocio.edufis en Instagram y en Facebook como profe Rocío Bravo. Así que ahí Bien, pueden seguirnos, bravo. cualquier cosa, pueden realizar esas consultas. Si no, también tengo ahí algunos profesionales que yo creo que estarían encantados de poder responder su duda en el caso de que no tengan que ver con mi área. Bien, ahí Rocío Bravo, nuestra profesora. ¿Puede repetir sus redes sociales, por favor? En Facebook como profe Rocío Bravo y en Instagram como rocio.edufis. Así que ahí los estaré esperando para consultas y algunas cosas que quieran aprender. Gracias por no habernos abandonado en este día de lluvia. No, Había eso excusa le- para faltar. No, pero hay que ser responsable. Gracias, La audiencia ahí está esperando. Bien, así que- gracias, profe, que esté muy bien. Igual, Un que abrazo esté muy grande. bien. Chau, Chau, chau. chau. Ahí estaba nuestra profesora Rocío Bravo,